Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a este espacio virtual, los encuentros en la Fundación. Soy Concepción Sánchez Beltrán, patrona de la Fundación FIDAP, con el cargo de vicepresidenta de FIDAP, y es un honor para mí presentarles hoy este acto. Decirles que esta es la cuarta edición de estos encuentros de los jueves, encuentros que son organizados por la Fundación FIDAP, Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de la Psicología de la Comunidad Valenciana. Y lo hace siempre FIDAP en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana y con la Academia de la Psicología de España. En estos espacios de los jueves participan psicólogos y psicólogas, académicos y académicas de reconocido prestigio, ponentes que son referentes en los temas que tratan y que nos aportan su experiencia, sus conocimientos y su saber. Es un espacio con muy buena acogida, es muy bien recibido y de hecho hay que decir que hoy tenemos 200 inscritos. En la webinar de esta tarde contamos con la presencia de la doctora doña María Teresa Anguera Argilaga. Es un honor presentarla, es la segunda vez que lo hago y quiero resaltar que es una persona entrañable, exitosa y con una gran capacidad de trabajo. Es una destacada y prestigiosa profesional de la psicología, sobre todo en el ámbito de la docencia y la investigación. De su amplio y extenso currículum voy a comentarles unas breves referencias. Es catedrática emérita del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. Licenciada en Psicología con premio extraordinario, licenciada en Derecho y doctora en Psicología por la Universidad de Barcelona. Tiene una extraordinaria actividad como investigadora. Ha participado en 30 proyectos de investigación competitivos subvencionados por la Administración, siendo la investigadora principal en la mayoría de ellos. Coordina un grupo de investigación consolidado por la Generalitat de Cataluña. Ha coordinado acciones integradas con Austria, Alemania y otros países. Tiene numerosas publicaciones a nivel nacional e internacional, con participación en relevantes revistas. Es autora de 24 libros, 90 capítulos de libros y 186 artículos. Ha dirigido y codirigido 53 tesis doctorales ya defendidas. Tiene 7 sexenios de investigación evaluados positivamente. Es académica numeraria de la Real Academia de Doctores desde 1999 y miembro correspondiente de la Real Academia de Medicina de Cataluña desde el 2013. Ha sido presidenta de la Comisión Deontológica del Colegio de Psicólogos de Cataluña, presidenta de la Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y vicesecretaria de la Asociación Europea de Metodología. Y como reconocimiento a los muy relevantes méritos académicos y científicos que tiene, que ha realizado en sus campos de trabajo, en abril del 2022 fue investida con el doctorado honoris causa por la Universidad de La Laguna y en el año 2024 fue nombrada por la Universidad Pontificia de Salamanca doctora honoris causa en psicología. La webinar que hoy va a impartir lleva por título Retos metodológicos de la multimodalidad en la comunicación humana. Os comunico a todos y todas que por cuestiones de salud no va a ser posible contactar con María Teresa tras su exposición, por lo que no se va a poder realizar el coloquio que habitualmente tiene lugar al finalizar esta conferencia. De todas formas, damos las gracias, como no, a la doctora doña María Teresa
por participar en estos encuentros, esperando que tenga una pronta recuperación y procedemos ya a la emisión en diferido de la charla de hoy. Adelante cuando queráis. Seguro que os va a resultar muy interesante. Hola, buenas tardes. Quisiera en primer lugar dar las gracias a FIDAP, al Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y a la Academia de Psicología de España por haberme invitado a impartir esta conferencia sobre retos metodológicos de la multimodalidad en la comunicación humana. Me place enormemente el poder dedicar esta conferencia a todos ustedes, a todos los que están ahí y a los que pueden seguirlo por streaming. Voy a empezar la conferencia refiriéndome a la gran importancia que tiene hoy día el tema de la multimodalidad en la comunicación humana, porque todos los seres humanos estamos conectados, nos demos o no nos demos cuenta. Normalmente nos damos cuenta, pero no siempre. Y además puede ser en la cercanía o en la distancia. Por supuesto que las nuevas tecnologías que han evolucionado tantísimo en los últimos tiempos suponen una importante ayuda. Si para partir de una situación muy fácil de entender, pensemos en una sala en que hay varias personas que pueden estar de pie o no de pie, pero que discuten sobre algo, es cierto que no solamente conversan, no solamente intercambian comentarios, sino que se van interrumpiendo, alguien carraspea, se emiten sonidos determinados, hay a lo mejor una mirada hacia otros participantes en la reunión, en esta reunión informal, y en muchos casos los silencios, los solapamientos en el habla, etcétera, etcétera, son una enorme fuente de información de la cual no nos damos cuenta. Pensemos de que las expresiones faciales, los gestos, las miradas, etcétera, dan una importantísima fuente de datos, de información. En este marco, es lógico que la comunicación no verbal tiene un papel clave en estas interacciones cara a cara, pues a la información que transmitimos hablando es otra información que se le añade, que es de otro tipo, una información en paralelo, pero que casi siempre corresponde a procesos inconscientes y muchas veces hace que sea difícil de captar adecuadamente esta información. Algo parecido ocurre con la postura, que también tiene una importancia enorme porque nos transmite información, incluso en el caso de algunas emociones, como el miedo, la tristeza o la alegría, pueden ser inferidas correctamente a partir de la postura de una persona, tal como han demostrado diferentes estudios, especialmente los de los importantísimos investigadores Knapp y Nall. Es cierto que la comunicación corporal tiene un papel importante. La cabeza, los ojos, las extremidades, el cuerpo, todo lo que son partes de lo que sería en conjunto la conducta postural son relevantes para el estudio de la comunicación humana. Cada vez también es más frecuente la interconexión en la distancia y esto justamente en los últimos tiempos, porque las nuevas tecnologías desempeñan un importante papel. Estamos todos acostumbrados a llevar a cabo a conferencias, reuniones online en donde hay una interacción que sería cara a cara, pero en la distancia, y también si lo fuese presencial, desde luego, que nos llevan a un tipo de comunicación muy, muy frecuente, que es la propia conversación, aunque no es el único contexto, porque hay muchas reuniones que son reuniones temáticas, reuniones de investigación, reuniones de política, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que hay múltiples procesos comunicativos que requieren una representación multifacética que es compartida. Incluso hay algún caso que puede resultar curioso, pero que lo quiero mencionar, que sería, imaginémonos en una carta escrita pues a lo mejor hace 100 años o de una fotografía ya muy vieja que se ha podido salvar de traslados de domicilio, de estar abandonado en el fondo de un baúl, etcétera, etcétera. En este caso, la carta, la fotografía y muchos más elementos que podríamos comentar implican un conjunto de interacciones que pueden involucrar diferentes elementos y además con diferentes aplicaciones. Porque, por ejemplo, la escritura de la carta o la propia textura del papel o las propias características que tiene la propia fotografía pueden dar lugar a un nuevo acto comunicativo que se construye de determinada forma, a lo mejor a partir del recuerdo. Es un tipo de comunicación mediada que puede variar con diferentes personas y contextos y esto realmente sería un proceso comunicativo, yo diría,
extremadamente más complejo, porque habría que de alguna forma, entre comillas, como reconstruir elementos que son del pasado. Ese proceso comunicativo es dinámico. Esta carta, que aquí la tenemos en el centro de una serie de manos que se dirigen a ella, ¿qué significa? Pues que pueden haber muchas personas, como pueden ser personas que tienen que ver con quién envió la carta o con quién recibió la carta, o con procesos determinados que tienen lugar con aspectos incluidos en esta carta o en la fotografía, en que también se hace que se involucren en este contexto comunicativo. Y por lo tanto, estas personas participan en la propia experiencia comunicativa cuando ven la fotografía o cuando interpretan el mensaje o cuando leen la carta. Es un tipo de comunicación, llamémosle mediada, y por lo tanto se halla en el foco de una red de interacciones que trasciende lo que sería el simple intercambio de palabras escritas. Démonos cuenta con ello la complejidad que tiene el propio proceso comunicativo cuando intervienen estos objetos que forman parte, como la carta y la fotografía, que forman parte de la propia interacción. Este concepto de multimodalidad es un concepto que se añade al concepto de la comunicación y que permite que se haya operativizado de diferentes maneras, porque han sido muchas las diferentes disciplinas y tradiciones de investigación que la han tratado. En los años 90 es cuando empezó a ganar impulso el análisis multimodal. Y entonces la tradicional división que había, enfrentamiento entre lo que era comunicación verbal y no verbal, empieza de alguna forma a dejar de ser tal. Además, consideraba que el modo verbal era el primario y a los demás como secundario, con lo cual se relegaba lo que era la propia comunicación no verbal. Incluso ha habido lingüistas importantes que percibían que el lenguaje era la forma de comunicación más elevada, más importante, más compleja, pero realmente todo esto ha ido evolucionando. De tal manera que se han incorporado otros modos comunicativos, pueden ser la postura, el movimiento de cabeza, la proxemia, la mirada, el gesto, disposición espacial, texto impreso, incluso música, que son sistemas de representación que de alguna forma se han ido incorporando a diferentes velocidades y también con diferentes grados de relevancia, pero en cualquier caso haciendo cada vez más clara la afirmación de que todas las interacciones son multimodales. Cualquier persona pues, se halla en comunicación con otras, es cierto que adoptará una cierta distancia, por lo tanto la proxemia entrará en juego. Se colocará en una determinada postura, por lo tanto la postura también entrará en juego. Al hablar gesticulamos, luego la conducta gestual igualmente. Dirige la mirada normalmente a su interlocutor, por lo tanto la dirección de la mirada es importante. Muchas veces llevará a cabo determinados movimientos de cabeza, luego es importante tenerlos en cuenta. Démonos cuenta, por lo tanto, que realmente todas las interacciones son multimodales. Lo que sí deberíamos distinguir es entre los modos corporales y los modos desincorporados. Los modos corporales incluyen elementos como gesto, lenguaje, movimientos de cabeza, mirada, que indican que todos ellos tienen igual valor. Y el analista es el que deberá decidir cuál de ellos le importa, le da un papel relevante en función de una interacción específica en donde pueda priorizar alguno de ellos sobre otros. Pero, sin embargo, cuando ya son, digamos, de fuera del cuerpo, por decirlo así, entre comillas, de determinada manera, tendríamos los llamados modos desincorporados, como podría ser, pues yo que sé, leer una revista, en donde la revista es externa a nosotros, como es escuchar música, donde la música viene de un dispositivo externo a nosotros, etc. Y en este caso, en algunos momentos incluso pueden llegar a tener un papel superior al de la propia interacción. Incluso pueden prevalecer sobre los modos corporales en algunos casos. Los modos corporales y los desincorporados los tenemos que tener en cuenta, yo diría, siempre. Son los que utilizan las personas al interactuar y de alguna forma se combinan con mayor o menor relevancia de uno u otro. Lógicamente, primero se debería distinguir un determinado modo comunicativo de otro y luego ver de qué forma en interacción se pueden combinar. Pero lo que aquí nos interesaba en esta charla es estudiar cuáles serían los retos metodológicos que nos plantea este importante estudio de la multimodalidad en la comunicación humana.
El planteamiento metodológico deberá ser sensible al propio posicionamiento teórico de cualquier estudio y deberemos tener en cuenta el enmarque que deberán tener el enmarque conceptual de unos objetivos concretos y con los recursos empíricos que necesitaríamos. Y esto nos lleva a considerar que entre diferentes posibilidades que pueda haber, la metodología observacional es la más adecuada, porque nos permite estudiar comportamientos perceptibles en el contexto en que se producen. Esto va a requerir, y después nos va a aparecer, la construcción de un instrumento no estándar, un instrumento ad hoc, por lo tanto construido a medida, que estará totalmente adaptado a cada situación y contexto. Si nuestro objetivo lo que tenemos son percepciones visuales, entonces llevaremos a cabo observación directa. Si en cambio lo que nos interesa es trabajar sobre material documental, sean textos originales o resultantes de transcripción, gráficos, objetos, sonidos, etcétera, entonces llevaremos a cabo observación indirecta. He colocado aquí pequeñas fotos que nos indicarían ejemplos, ilustraciones de lo que podría ser observación directa y observación indirecta. Es posible, por supuesto, que ambas las combinemos en un mismo estudio. Dada la complejidad que tiene la multimodalidad en la comunicación humana, los retos metodológicos que consideramos esenciales son 4, que son los que vamos a ver ahora a continuación. Por una parte, la decisión de las dimensiones o niveles de respuesta que convienen a cada caso, la segmentación en unidades de análisis, la captura videográfica de la información y la aplicación de los mixed methods. En cuanto al primero, si tenemos en cuenta el importantísimo trabajo, los importantísimos trabajos del sociólogo Wake de Estados Unidos, nos dice que en función del propio marco teórico de referencia es cuando se deberían plantear las dimensiones o niveles de respuesta, que van a ser como los grandes ejes que a lo largo del tiempo en que transcurra la recogida de datos de nuestro estudio se va a apoyar cada estudio multimodal de comunicación humana. Y además es posible que se pudieran desplegar en subdimensiones. Aquí he puesto un ejemplo muy simple en que solamente tuviéramos la conducta verbal, en donde se centraría sobre el contenido del mensaje, y la conducta vocal, que serían las propias vocalizaciones o forma de expresar dicho mensaje dentro de una flecha que se entiende que se expande a lo largo del tiempo. Esto es lo que indican estos puntos suspensivos, y en donde estas dimensiones se mantendrían de forma longitudinal a lo largo del tiempo de recogida de datos. Pero a nosotros nos interesa en este caso, en los estudios multimodales de comunicación humana, incluyendo las informaciones, lo que he dicho antes, que hay más elementos que la conducta verbal y vocal, y en este caso reproducimos de Godin-Midov del año 98 unas posibilidades de cuáles podrían ser estas dimensiones o niveles de respuesta. Pero quiero resaltar, quiero insistir que en cada caso, en cada estudio, deberemos plantearlo de forma concreta y específica en función de los objetivos que nos pueden interesar. Aquí he planteado conducta verbal, conducta vocal, conducta proxémica, conducta postural, movimientos de cabeza y mirada. Y ahora de forma muy breve, me voy a referir a cada una de ellas. En el caso de conducta verbal, insistimos la importancia que tiene el lenguaje hablado y además teniendo en cuenta que hay muchas formas de transcribir. Es importantísima la correcta transcripción porque se pueden en muchos momentos tergiversar determinados matices o dejar de introducir determinadas informaciones en que a lo mejor son muchas veces pues monosílabos o puntos suspensivos o la utilización de determinados signos como podría ser de admiración o de interrogación. Es importante que en el momento de que cada uno de los hablantes empieza a hablar o cuando hay cambio de hablante o cuando hay ruido, cuando hay silencio, para todo ello tengamos perfectamente preparado el propio símbolo que nos permita el poder transcribir de forma absolutamente fiel. Esto es absolutamente crucial para el análisis que realizamos. Sobre conducta vocal, en este caso, esta es una acción que tiene un gran interés en muchos casos, sobre todo centrado en lo que serían las propias unidades de entonación y que están condicionadas, lógicamente, por la necesidad de respirar. Por lo tanto, cada inhalación de aire lo que hace es delimitar una unidad de entonación.
Normalmente los hablantes no hablan oraciones completas, sino que muchas veces el discurso se interrumpe con inicios, con cortes, etcétera, o bien con determinadas aspiraciones, etcétera, en donde esto es lo que deberá de alguna forma incluirse porque tiene un significado interactivo y por lo tanto debe ser registrado en las transcripciones. Ya lo decía el famoso profesor Maal de Estados Unidos en los años 80 y en ámbitos como por ejemplo en conversaciones entre psicoterapeuta y paciente en psicoterapia se utilizan muchísimo y tiene además mucho que ver con las propias alteraciones de la conducta vocal que se plantean en este ámbito y en muchos otros ámbitos, por supuesto. En cuanto a la conducta proxémica, obviamente la distancia en que los diferentes participantes se hallan o que mantienen con objetos relevantes es lo que en este caso se registra. En muchos casos, las posiciones estáticas o dinámicas tendrán que ver, lógicamente, con la forma que se adopte en el caso de registro. Es importante que toda la información que nos conviene para nuestros objetivos sea la que quede registrada, dado que después esto será transferido a un documento, se colocará secuencialmente en orden temporal y esto lo necesitaremos después para la gestión de dichos datos. La conducta postural, en este caso, es difícil de estudiar porque realmente pueden haber cambios en partes del cuerpo y no en todos. Esto nos llevará a tener que trabajar con un registro que tenga en cuenta la propia ecografía posicional del cuerpo humano. Y en este caso las transcripciones deberán mostrar qué participante, cuáles participantes cambian su postura corporal, en qué fragmento del cuerpo humano y en qué momento de la grabación. De todo ello deberá quedar claramente constancia. Los movimientos de cabeza, en el fondo, lo único que hacen es dicotomizar entre posición de reposo seguida de posición de movimiento y además indicando qué tipo de movimiento se realiza. Y además, si son movimientos de afirmación de algo, en donde está asistiendo un participante con movimiento sagital o quizá negando con la cabeza, que es un movimiento rotacional. Pero además hay otros movimientos de cabeza y que esto se deberá previamente codificar. Y finalmente, la mirada, que es la última de estas dimensiones o niveles de respuesta que habíamos propuesto, la mirada es muy compleja también de poder captar, porque realmente en muchos casos se da una situación rapidísima de cambio en la mirada y de ahí que no sabemos muchas veces con certeza lo que realmente un participante está mirando, pero tiene un importante valor interactivo y entonces también deberá verse de qué manera cada participante reacciona ante las miradas de otro y la transcripción de los movimientos de cabeza, que ha sido el nivel de respuesta al que me refirió anteriormente, y las miradas de todos los participantes, deberá efectuarse una combinación entre estas dos transcripciones y también, por supuesto, estudiar los intercambios de mirada que son igualmente relevantes. Nos vamos ahora al segundo reto metodológico, que es la segmentación en unidades de análisis. Es un reto metodológico porque realmente no podríamos recoger adecuadamente datos si no los tenemos recogidos indicando cada vez que pasamos de una unidad a la siguiente, porque después tendremos que estudiar la sucesión de dichas unidades. Y para segmentar, Norris decía una frase que creo que es muy cierta, dice que depende de la distancia a la cual ponemos la lupa. Lógicamente, las unidades podrán ser desde más moleculares hasta más molares. Este es un concepto relativo. No decimos que una unidad es molecular o molar, sino más o menos molecular y más o menos molar. Por lo tanto, deberá de nuevo tenerse muy en cuenta cuál es el propio objetivo de nuestro estudio. He puesto aquí como ejemplo que en el caso de una reunión de amigos, un intercambio de miradas entre dos de las personas puede ser una unidad, pero claro, esta se encuentra anidada en otra unidad que es más molar, que puede ser un diálogo entre estas dos personas. Pero a su vez, esto es todavía posible que se inserte en otra mucho más molar todavía, que es el encuentro de varios amigos. Por lo tanto, dependerá de cómo realmente ponemos la lupa para dar sentido y sobre todo establecer, y lo digo con mucha intensidad, con mucha fuerza, establecer los propios criterios de segmentación en unidades.
En el gráfico podemos ver cómo estas líneas verticales nos indican la unidad 1, la 2, la 3, la 4, etc. Adrede las he puesto a diferentes distancias, porque esta unidad no dependerá del tiempo, no serán unidades de 10 segundos o de 30 o de 15 o de un minuto, sino que realmente dependerá de que se haya cumplido esta acción, que es lo que hemos considerado que su inicio y su fin marcarían los límites de esta unidad. Hay diferentes opciones. Antes me referí a la observación directa y a la observación indirecta. En observación directa, en su momento, establecimos con un compañero mío unos criterios metodológicos que eran de carácter modulador, que le llamamos la regla de las 3 Ds, porque se trata de 3 palabras que empiezan por D, que son delimitar, denominar y definir. Si primero tratamos de delimitar lo que sería cada unidad de conducta, diferenciándola de la anterior y posterior. Si además la podemos denominar, o sea, dándole un nombre, vamos ya, como diría, afianzando su propia identidad. Pero si además la podemos ya definir, es cuando queda ya perfectamente identificada dicha unidad. No es una regla que solucione todos los casos, pero sí realmente que el establecimiento de estos criterios moduladores es enormemente útil. Esto en observación directa. En observación indirecta, y tomando nota de autores que lo han podido trabajar como Krippendorf y muchos otros, establecimos también en su momento como que habría 4 grandes criterios de segmentación en unidades. Criterio ortográfico, cuando en una transcripción, un texto escrito, utilizamos determinados signos de puntuación, pues como por ejemplo punto y seguido. No la considero muy fiable porque creo que al menos los hispanos no tenemos excesivo dominio de utilizar el lenguaje escrito correctamente a los signos de puntuación, y hay bastante subjetividad entre los diferentes investigadores. Otra sería el criterio sintáctico, que sería cada sintagma, cada unidad gramatical con su sujeto, verbo, predicado y complementos, es mucho más objetiva y consecuentemente tiene mayor consistencia como criterio. El criterio contextual, que también es bastante light desde mi punto de vista, porque sería cada vez que se está hablando sobre otros aspectos, y esto puede ser dudoso en muchos casos. Y finalmente la última, el interlocutorio, que sería cada vez que se empieza un turno de palabra cuando existen varios interlocutores, que es lo que ocurre en la interacción comunicativa. En este caso me parecería la mejor, pero con un matiz, y es que puede haber ocasiones en que la intervención de cada interlocutor en el turno de palabra sea excesivamente prolongado, y en estos casos debería combinarse con algún otro de estos criterios, y la mejor combinación indudablemente sería el criterio interlocutorio combinado con el criterio sintáctico, y de esta forma habría, entiendo yo, un buen planteamiento de esta segmentación en unidades. Pero ¿cuál es el reto metodológico? Pues el reto es muy grande, porque no siempre en las diferentes dimensiones o niveles de respuesta puede coincidir el inicio y la finalización de una unidad. Y si después lo que queremos es trabajar, lógicamente, conjuntando los datos que proceden de estas diferentes dimensiones, nos encontraríamos con problemas como el que trato de indicar con estas indicaciones aquí de fin de unidad, en que vemos que no coinciden, solo coinciden en 2, en la conducta vocal y en la proxémica, y luego en la verbal y en la conducta postural y movimientos de cabeza, pero mirada no coincide con ninguno, las 2 que acabo de mencionar no coinciden con las otras 2, entonces esto sería un verdadero problema. Esto no está resuelto todavía hoy día, por esto sigue siendo un reto metodológico, especialmente en este caso la comunicación humana, y se debería pensar en proponer unidades convencionales que serían más molares, pues por ejemplo algo que implicase que habría varias unidades más moleculares insertas en dicha unidad molar, pero en donde la unidad molar, por ejemplo, el terminar un diálogo, o por ejemplo el terminar la discusión sobre algo, en donde sí que habría coincidencia entre todos los diferentes niveles de respuesta que se hubiesen contemplado. Digo que este es un tema abierto, un tema sobre el cual no se encuentra todavía solución, y esta, digamos, posible solución parcial de pensar en unidades convencionales más molares podría ser una de ellas, pero claro, no en todos los casos podría tener aplicación.
El siguiente reto metodológico es la propia captura videográfica de la información. Y digo la captura videográfica porque la cámara de vídeo es como el microscopio para la biología. Es la mejor herramienta que tenemos para poder recopilar registros de los diferentes aspectos de las interacciones que nos están interesando. Lógicamente, esto siempre dependerá de decisiones de carácter teórico, de carácter metodológico, pero también de carácter analítico. Todas ellas van a influir en el análisis. Por esto, lo que realmente se graba y lo que el analista decide no grabar, decide omitir, es lo que nos aportará los datos adecuados y siempre el contexto adecuado, porque en la interacción cara a cara es posible que se logre una gran precisión, pero pensemos pues, en un festival musical o en un partido de fútbol o de cualquier deporte donde hay toda una multitud levantando los brazos o gritando o moviéndose o incluso estando callados, pero las miles, millones de interacciones que se producen nunca se podrían capturar porque el ángulo de la cámara es limitado y por lo tanto siempre habrían datos que no quedarían recogidos y aparte tampoco podríamos pensar que tuviese mucho sentido que en una situación de una gran concentración de personas, la interacción entre cada persona y todos los demás, los que tienen su entorno, seguramente no sería motivo de interés. Pero es que aunque lo fuera, el hecho de no poder tener esta cámara de vídeo que grabase bien esta interacción cara a cara no nos lo haría posible. Las imágenes juegan un papel muy grande y además lo que antes he mencionado sobre el lenguaje hablado realmente sería algo parecido y paralelo como el comportamiento de las imágenes en la conducta no verbal. Existen algunas de las dimensiones que antes he mencionado, como la propia dirección de la mirada, o como por ejemplo las expresiones faciales, o como el gesto. Todo esto implica una comunicación al interlocutor. Estos actos comunicativos sí que pueden ser transcritos y mucho mejor si lo que hacemos es incorporar imágenes que permiten percibir detalles que si no, no podríamos distinguir. Lógicamente esto nos llevará a que el propio instrumento de observación haya sido también hecho de forma muy molecularizada para poder recoger de forma adecuada y poder codificar estas informaciones tan mínimas, tan moleculares que iríamos obteniendo cuando disponemos de esta grabación videográfica. Y nos vamos al último, al cuarto de los retos metodológicos que antes he mencionado, que es la aplicación de los Mixed Methods. La aplicación de los Mixed Methods deriva de que a comienzos de siglo y de milenio, en torno al año 2000, por primera vez se trató de establecer un puente entre una dialéctica tremendamente enconada y radicalizada que había entre los partidarios de la vertiente cualitativa y la vertiente cuantitativa en la investigación. Durante décadas hubo un fortísimo debate entre ellos y cuando se propuso por el profesor John Creswell, en el año 96, la expresión de Mixed Methods implicó que de alguna forma en la propia comunidad científica se consideró que había una vía de solución para la cual todavía faltaba muchísimo, por supuesto, tuvo un elevado poder de convocatoria y dio lugar a un gran crecimiento de los seguidores, de los followers de estos Mixed Methods. Pero realmente la cuestión es que la formación de las personas que se adherían a esta propuesta era una formación enormemente heterogénea, enormemente diversa. Y además, muy pronto empezaron a haber publicaciones, congresos nacionales, congresos internacionales, empezaron a haber formas en que se manifestaba no solamente la adhesión a los Mixed Methods, sino a cómo se podía trabajar dentro de este marco de los Mixed Methods. Hasta 2010 aproximadamente tuvo lugar una primera etapa que yo la llamo de complementariedad, en donde se publicaban estudios en que se publicaban por una parte datos y resultados de carácter cualitativo y por otra parte de carácter cuantitativo. Es decir, eran como dos estudios en paralelo que no se conectaban entre sí. Y este concepto de complementariedad, que tuvo mucha aceptación en su momento, porque al menos era una forma de poder, yo diría, salir de este aislacionismo en que estaban los partidarios de cada opción y solamente luchando contra la opción contraria, pero este planteamiento ya hace años que está obsoleto.
Desde 2010 aproximadamente, y a partir de muchos trabajos, sobre todo los de la profesora O'Leary en Inglaterra, pero muchísimos más, supuso un gran punto de inflexión en los Mixed Methods. Ha tenido una amplia repercusión, pero todavía nos hallamos en esta etapa en donde lo que se pretende es integrar elementos cualitativos y cuantitativos. Dentro de esta integración, en que se ha publicado muchísimo, yo destacaría, por la relevancia que ha tenido, la propuesta de Creswell y su discípulo Plano Clark sobre cómo se puede llevar a cabo esta integración. Ellos consideran que es de tres formas: a través del merge, del connect y del embed. En donde en este caso, pues en el merge se dispone de datos de diferente naturaleza, pero después se pueden, de alguna forma, yo diría, combinar obteniendo resultados. En el connect, al que me referiré más a continuación, lo que se produce es como una determinada transformación, donde partimos de datos que son cualitativos, estos se organizan, aunque siguen siendo cualitativos, pero después se pueden gestionar cuantitativamente. Y el embed, cuando tenemos todos los datos de un tipo, pues por ejemplo cuantitativos, pero hay alguno de ellos, de forma muy minoritaria, que es de sentido contrario, que es de carácter, pues en este caso, cualitativo, y que se incrusta en datos que mayoritariamente son cuantitativos. Y por lo tanto, sería otra forma de plantear esta integración. He dicho que el Connect tenía una importancia especial, sí, para nosotros muchísima, y es en este caso mediante una operación conocida como quantitizing, sobre la que también muchísimo se ha escrito y se ha desarrollado. Este quantitizing es el que nos permitiría ver cómo a partir de datos cualitativos, cómo se organizan para poder ser tratados cuantitativamente. Este quantitizing, dentro de este esquema de cual, es decir, primero una etapa cualitativa, después una etapa cuantitativa y finalmente otra etapa cualitativa, y dentro del marco de la metodología observacional, que antes hemos dicho que es la que consideraba más importante para trabajar en estudios sobre multimodalidad en la comunicación humana, vemos que aquí el quantitizing se halla entre la etapa cualitativa y la etapa cuantitativa. Y la cuestión está, ¿y cómo llevaremos a cabo esta extracción de parámetros de orden, básicamente en el registro, para poder materializar dicho quantitizing? Bueno, pues la profesora Sandelowski de Estados Unidos, de Chapel Hill, bueno, que ahora está jubiladísima, yo cuando la conocí el año 2015 ya estaba jubiladísima en aquel momento, cuando estuve trabajando con ella allí en Chapel Hill. Este es un proceso que se refiere a cómo asignamos valores numéricos a datos que son no numéricos. Y ella proponía dos opciones, que eran la del recuento, pero con esto solo tendríamos frecuencia, o la de la dicotomización, 0,1, presencia-ausencia, pero claro, hay muchos casos en que no basta esta presencia-ausencia. Entonces, nosotros hemos propuesto otra opción, basándonos en los trabajos del profesor Bateman, del año 78, que es una opción muy específica para la metodología observacional y que por lo tanto encaja perfectamente aquí en este estudio, en esta focalización de la multimodalidad en comunicación humana, que es la propia transformación del texto o del registro a matrices de códigos y utilizando el parámetro orden, cuando hace un momento me refería a la extracción de parámetros. Nos importa el parámetro orden esencialmente y voy a decir por qué. Aunque este gráfico de la parte inferior está extraído de un artículo, el cual tienen ahí la referencia, lo que me importa es destacar lo siguiente. Primero, se tendría que construir un instrumento de observación a medida y abajo a la izquierda, donde pone instrumento de observación ad hoc, lo que se indica es el esquema de un instrumento que tendría unas determinadas dimensiones. Las dimensiones son, pues, estas dimensiones a las que me he referido o niveles de respuesta en el primer reto metodológico y que en el caso de la multimodalidad he mencionado algunas como conducta verbal, conducta vocal, movimientos de cabeza, mirada, etcétera. Estos serían estas dimensiones, en donde a partir de estas dimensiones, para cada una de ellas hemos construido un sistema de categorías o bien un catálogo de conducta. Un sistema de categorías si disponemos de marco teórico y además se trata de dimensiones que son atemporales y
si no fuese así, entonces lo que construiríamos es un catálogo de conductas que se distinguiría de las categorías, del sistema de categorías, porque está en permanente estado de construcción. Siempre podríamos seguir añadiendo conductas sobre dicha dimensión. Y este instrumento, lógicamente, lo codificamos. De tal manera que aquí veríamos que habría las dimensiones de A, de B, de C y de D, 4 dimensiones, y que de cada una de las dimensiones tendríamos debajo una lista, que como ven es de códigos, y estos códigos responderán o bien a las categorías o bien a las conductas. A las categorías, si es un sistema de categorías el que se ha podido construir para dicha dimensión, o las conductas si lo que se ha construido es un catálogo de conductas. Lo pueden ver a la derecha, en el rectángulo de la derecha, que a partir de un registro descriptivo, tanto si es de observación directa como si es de observación indirecta y por lo tanto partimos de la transcripción de un texto, por ejemplo, de una conversación, podríamos establecer la segmentación en unidades, que era el segundo reto metodológico, y a partir de aquí podemos ya codificar. Y así vemos en la tabla que está más a la derecha que tenemos una codificación en donde en cada fila hay diferente número de códigos. Cada fila corresponderá a los códigos de cada unidad de conducta. Y dentro de cada fila podrá haber un mínimo de un código y un máximo de tantos códigos como dimensiones tenemos en el propio instrumento construido. De tal manera que con esta tabla de códigos, lo que disponemos ya es de esta información cualitativa organizada, sistematizada, y con ella es con la cual ya podremos llevar a cabo a continuación el control de calidad del dato y el análisis de datos de forma cuantitativa. Insisto muchísimo porque esto nos permite como cerrar la expresión de cualitativo, cuantitativo, cualitativo. Y además estos análisis de datos, lo veremos ahora casi como última o penúltima diapositiva, que responderán a aquellos tipos de análisis de datos que sean adecuados para poder trabajar con información que es cualitativa organizada, es decir, presentada en forma de matriz de códigos, aunque para obtenerla se haya hecho uso de un texto descriptivo, se ha hecho uso de una cámara videográfica que haya focalizado adecuadamente, que era nuestro tercer reto metodológico, pero ahora en este cuarto y último reto metodológico vemos cómo estos mixed methods permiten de verdad esta integración de elementos cualitativos y cuantitativos. Y finalizo precisamente refiriéndome a cuáles serían básicamente estos análisis cuantitativos a partir de datos cualitativos. Podemos llevar a cabo análisis diacrónicos, que sería la rama de la izquierda, y he puesto los 3 tipos principales de análisis secuencial de retardos, el análisis de coordenadas polares y la detección de t-patterns. En este caso obtendríamos la información de esta multimodalidad en comunicación humana a lo largo de un tiempo que puede a escala ser de muy diferentes tipos. Puede ser de una sesión y trabajar intrasesional, puede ser de sucesivas sesiones a lo largo de semanas, meses, etc. Y a la derecha tenemos los análisis sincrónicos, los análisis que se llevan a cabo siempre dentro de momentos puntuales de tiempo, pero que también da lugar a una gran opción de tipos de análisis. Básicamente el log linear y el logic son los principales, pero habría muchísimos más. Bueno, con ello lo que he tratado es de ver en qué momento nos hallamos en esta resolución o todavía no resolución de los retos metodológicos que consideramos esenciales en este estudio de la multimodalidad en la comunicación humana. Como conclusiones, yo diría que por una parte debemos tener claro la amplia complejidad que tienen los estudios multimodales en la comunicación humana, la gran diversidad de posibilidades que tenemos, y luego, pensando ya en cada uno de los 4 retos, que será muy importante poder justificar de forma concreta qué dimensiones o niveles de respuesta se especificarán en cada caso, cómo tomaremos la decisión sobre los criterios de segmentación en unidades, que desde mi muy humilde punto de vista sería el más complicado de estos retos metodológicos, la realización de registros videográficos adecuados y la integración de elementos cualitativos y cuantitativos dentro de lo que es este marco amplísimo y todavía en desarrollo y expansión de los mixed methods. Incluyo a continuación las referencias que he mencionado y les doy a todos muchísimas gracias.